Buenas noches para todos mis compañeros y compañeras de Psicología de la Salud de la Universidad Luis Amigón, el Centro Regional Manizales. Mi nombre es Carlos Eduardo Álvarez Agudelo y en esta noche voy a compartirles mi póster en el que describo y resumo la información de un paciente al que entrevisté, paciente de sexo masculino de 74 años con diabetes tipo 2. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica en la cual suceden un conjunto de desórdenes metabólicos, especialmente caracterizada porque las concentraciones elevadas de glucosa se presentan en el cuerpo debido a una falla en el páncreas para la producción de la insulina o en la disminución de la producción de esta. La diabetes tiene una cantidad de condiciones u otras enfermedades alineadas con esta, que en el caso de nuestro paciente podemos ver que corresponden a lo que dice la literatura sobre la diabetes y las enfermedades relacionadas con esta, como el hipotiroidismo, hipertensión, retinopatía diabética e incluso la deficiencia renal. Nuestro paciente es un paciente renal con todas estas afecciones que ustedes pueden leer acá. Lo que pretende ya el artículo es mostrar cómo se relacionan estos aspectos no físicos con la enfermedad. Recordemos que al comienzo de las clases y en nuestra carta descriptiva decíamos que la psicología de la salud pretende dar contribuciones científicas y profesionales desde la psicología a la promoción de la salud, porque ya sabemos que la salud no es una cosa solamente física. Entonces, por eso en el artículo los autores quieren relacionar la autoeficacia, el control percibido, es decir, la capacidad que siente el paciente que tiene para influir sobre la enfermedad, y el nivel de estrés, esta relación con la diabetes. Debo aclarar que en la traducción que yo hice del artículo lo traduje como estrés emocional, la palabra distress, pero siempre vamos a tenerlo en un concepto peyorativo, es decir, un concepto negativo, como se diferencia en español. Si ustedes buscan en cualquier diccionario la palabra distress se les va a traducir como ansiedad, angustia, pero nosotros comprendemos que este distress es el estrés emocional, en el cual nosotros identificamos ansiedades, miedos, irritabilidad, confusión en las personas, también pensamientos excesivamente autocríticos, dificultades para concentrarse, conductas errantes, evitativas e incluso cambios físicos. Entonces quedemos claros que ese es el concepto de distrés, y por eso lo traduzco como estrés emocional, pero no el estrés positivo. Nuestro paciente, quiero decirles que toma todos estos medicamentos. Esta medicación es coherente con los procesos de enfermedad que está viviendo. Es omeprazol para reducir la acidez estomacal, levotiroxina, toma pastas de 35 miligramos y 100 miligramos. Esto es para el hipotiroidismo, que la literatura muestra que es una consecuencia también de la diabetes. Él toma betaistina, la de 16 miligramos. Esto es para las náuseas y vómitos que tiene por un vértigo, que él ha reportado en los últimos años. Atorvastatina, esta medicina es un inhibidor de la forma competitiva de la HMG-CoA reductasa, que inhibe la síntesis de colesterol. Entonces, en otras palabras, la atorvastatina es un medicamento para mantener el colesterol controlado. También es una enfermedad colateral a la diabetes. También toma allopurinol purinol de 100 miligramos. Esta es para reducir cálculos renales debido a que sabemos que tiene deficiencia renal. El paciente hace diálisis 3 veces a la semana. Calcitrol para sus niveles bajos de calcio, esto ya tiene que ver con la edad, más directamente relacionado. Carbamazepina, este es un anticonvulsivo, pero se usa para también dar o estabilizar el ánimo de las personas.
esto está altamente correlacionado con el artículo, porque el estrés emocional pues muestra una inestabilidad en el ánimo, y esto es lo que hace. Otro medicamento que él consume es el Captin de 600 miligramos para un dolor neuropático del que se queja en la espalda. Sabemos por otros pacientes de diabetes tipo 2 que se correlaciona también la diabetes a veces con artrosis en los huesos, especialmente en la columna vertebral. Trayenta es un medicamento que se usa para mejorar el control glicémico, del cual también pues vamos a hablar en el artículo, porque el artículo relaciona los aspectos que antes les mencioné con el control glicémico, es decir, con la disminución en la glicemia, específicamente por una prueba que se llama AC1 hemoglobina. Ácido acetilsalicílico pues es un medicamento normal para las personas de edad, un vasodilatador. Laxut también usa pues para el estreñimiento. Y finalmente la insulina. Como ustedes ven, puse la insulina de última, pero fue la primera que tuvo que empezar a controlar y a consumir por su enfermedad. Y así como en las enfermedades puse de último la diabetes tipo 2, si ustedes se van hacia arriba, esas son las enfermedades derivadas de o correlacionadas con. Lo mismo pasa con las medicinas. Empezamos de la medicina más correlacionada, la medicina 12, la medicina más correlacionada con la afección que él tiene, y vamos subiendo hacia la 1 para llegar a la última que se le ha indicado. Bueno, nuestro póster, como podemos observar, se divide después de esta historia clínica en 4 momentos, que son el contraste con el artículo estudiado, las categorías teóricas, las categorías de análisis y las conclusiones. Bueno, frente al contraste con artículo de hallazgos, pues el paciente, lo llamo el paciente FMC, él contando pues la historia de su diabetes estos 40 años, manifestó no haberse implicado con las acciones terapéuticas iniciales. De hecho, incluso hasta la fecha ha sido un poco desordenado con los alimentos y con la dieta que tiene que llevar un diabético tipo 2, pero son las enfermedades que le han ido progresando las que lo han hecho implicarse un poco más para buscar mejoría en todas sus dolencias con el tratamiento, de tal manera que los niveles de preocupación y tensión sí han bajado, como también se indica en el artículo que hay una relación con la adhesión a su tratamiento, específicamente el tratamiento médico. Él manifiesta que hay un sentido de autoeficacia con el tratamiento, porque es muy juicioso con la toma de los medicamentos, con las indicaciones que le dan los médicos. Sin embargo, tiene un gran escepticismo frente a algunos diagnósticos que le han dado. Por ejemplo, él comenta que hace unos 14 años le decían que él perdía la vista, y en este momento pues él puede ver después de muchos procedimientos con el retinólogo. Entonces eso hace que pierda pues cierta confianza, y esto hace parte pues del estrés emocional, como ya lo hablaremos pues en un momento. En contraste, pues mi entrevista fue solo a una persona. El caso del artículo fue trabajado con 142 adultos con diabetes tipo 2 que fueron reclutados para el hospital de Massachusetts. Estos adultos pues todos se reclutaron y se les hizo, además de llevarlos a participar en el estudio, se les hizo terapia cognitivo-conductual para analizarles la depresión. Eran pacientes con depresión casi todos, o síntomas de depresión, y para poder pues involucrarlos con la investigación se hizo entrevistas semiestructuradas, verificando que pues ellos tuvieran cierta percepción de control frente a su enfermedad, y también tuvieran enfermedades relacionadas con la diabetes. Bueno, otra cosa que contrastamos en el artículo es que el paciente FMC se convenció con el tiempo de que su adherencia a la medicación era necesaria para disminuir la ansiedad. Yo lo llamo acá ansiedad, pero recordemos que este estrés pues es mejor traducirlo como estrés emocional, con ese contraste, con esa connotación negativa.
y ya pues lo de la alimentación se los había mencionado. Frente a las categorías teóricas, pues es muy importante comprender que estas son aquellas por las cuales pues los investigadores definieron su trabajo y los conceptos para explicar el tema de investigación y delimitarlo. Entonces las características teóricas de este artículo, pues primero que todo es que tenían que ser pacientes adultos con diabetes tipo 2, y de igual manera pues uno comprender que hay dos tipos de diabetes, la 2 que le da a los adultos y la tipo 1 que es la que le da a los niños y a los jóvenes, entonces esa no. Tener claro el concepto de depresión, el de estrés pero recordemos estrés emocional, que es del cual yo quiero hablar, relacionado con la diabetes, control percibido, autoeficacia y adherencia a los medicamentos. Recordemos, compañeros y profesora, que la depresión pues severa fue medida en esta investigación con la prueba de MADRS, es el Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale. Es una escala pues para medir la depresión, y esta consiste en una entrevista semiestructurada en la que se identifican 10 síntomas depresivos por la última semana. Entonces esa fue la forma en que se hizo el análisis de las categorías frente a la depresión severa. La segunda categoría, como ustedes ven acá. Frente a la primera categoría, que es el estrés relacionado con diabetes, pues aquí sí ellos usaron la escala de DDS, que es Diabetes Distress Scale, y es un cuestionario de 17 ítems, y ellos pues al responderlo muestran el nivel de estrés relacionado con diabetes, estrés emocional, como les digo. La tercera categoría de análisis es el control percibido, que ya lo había definido yo hace un momento, y la autoeficacia, es decir, la capacidad que yo tengo de controlar y de cuidar mi salud junto al equipo médico. Para esto ellos usaron un cuestionario, se llama el breve cuestionario de percepción de la enfermedad, también pues ya diseñado. Otra categoría de análisis que ellos utilizaron fue la de la adherencia a la medicación. Por eso fui muy claro al comienzo en decir que no es la adherencia a todo el tratamiento, sino la medicación en el caso del artículo. Esta digamos que es la única categoría de análisis en la que es un autorreporte. Las otras son unos cuestionarios, unas guías muy bien diseñadas. Aquí sí hacen ellos pues que las personas que participan en la investigación hagan un autorreporte pensando en el último mes cuál es el porcentaje de tiempo que ellos han tomado la medicación como el doctor la prescribió. Todas estas categorías de análisis pues las hicieron ellos de una manera o las analizaron de una manera estadística y las correlacionaron. Hay que recordar que la última categoría de análisis, la número 5, el control glicémico de AC1, pues esa es una prueba que mide la cantidad de glucosa en la hemoglobina que está en los glóbulos rojos. Es una prueba que existe y que se usa pues en la medicina desde 1969, que fue validada, pero existe desde los 50. Este control glicémico marca una curva de cómo ha estado los niveles de glucosa en las personas en los últimos 3 meses. Entonces, con todas esas categorías de análisis, ellos quieren responder a la pregunta de cómo se relaciona la autoeficacia, el control percibido, el distrés y el tratamiento de la diabetes. Este análisis que ellos hacen lo hacen a través del SPSS, un programa pues usando unos macros que les permiten a ellos en varios pasos, desde la estadística descriptiva hasta pasando por análisis bivariados y luego por regresiones lineales, pues llegar a las conclusiones que ya vamos a contar acá en el póster. Acá, como ustedes pueden ver, aparecen los modelos que ellos hicieron. Primero un análisis bivariado, luego modelos de regresión lineal, modelos predictivos entre la prueba de hemoglobina, de glucosa pues en la hemoglobina y la adherencia a los medicamentos,
y finalmente ya el análisis multivariado, que es el que ellos querían sacar. Entonces las conclusiones del análisis en paralelo del artículo con el caso de la entrevista, el caso FMC, es que los resultados demostraron que la ansiedad emocional o el estrés emocional, ahí ustedes, pues por eso abrí la sombrilla al comienzo y les dije cómo se podía traducir de ambas maneras, en efecto está relacionado con la diabetes. Entonces se demostró que hay una relación de estos dos, de estrés emocional y diabetes. Que también esto está asociado con una pobre adherencia al tratamiento, es decir, si una persona no se apega al tratamiento médico, específicamente de fármacos, pues va a mostrar niveles de estrés emocional más altos. Y igualmente con los controles glicémicos, es decir, la prueba de glicemia también va a ser más alta. Esta prueba de glicemia A1C en hemoglobina, normalmente para una persona sana debe estar por debajo del 5.7% de glucosa en hemoglobina. Pero entonces los pacientes que llevaron ellos para esta medición, como ya son diabéticos tipo 2, tenían que tener más de 7% en hemoglobina. Y a partir de eso podían ya ellos hacer una relación confiable de estas muestras. Estas relaciones fueron parcialmente mediadas por el control percibido sobre la diabetes. Es decir, la investigación arrojó que no hay un control total desde mis pensamientos de cuánto yo puedo influir sobre la diabetes. Otra conclusión es que las percepciones sobre la propia capacidad de influir sobre la diabetes pueden ser importantes en comprender la relación entre el estrés emocional y los resultados pobres en el tratamiento de la diabetes. Entonces acá hay como, esta segunda conclusión es un elemento que nos puede llevar a investigar, porque se encontró una correlación, pero no es una correlación muy grande, además es una correlación indirecta. Entonces ya ese sería trabajo de otra investigación. Frente a estas conclusiones del artículo y la relación que se hace con el paciente, es que él no cree que su autoeficacia y control percibido hubieran sido necesarios desde el comienzo, contrario pues a lo que el artículo muestra. Él piensa otra cosa, él piensa que no era necesario, o al menos piensa que eso no tuvo incidencia, el hecho de que él se hubiera descuidado, que no se hubiera preocupado por la enfermedad ni le hubiera importado en ese momento, pues él piensa que eso no fue un factor incidente en sus niveles de estrés emocional, ni tampoco en el deterioramiento de sus condiciones de salud. De hecho, él manifiesta al final pues de este póster, pero lo manifiesta muchas veces en la entrevista, dice: lo mejor es no pensar en la enfermedad y tomar las medicinas porque sirven un poquito. Todavía pues ahí tiene cierto recelo frente a esta adherencia al medicamento. Sin embargo los toma todos, ya pues por las condiciones que tiene, y sigue creyendo en los médicos, sigue creyendo en los acompañantes en la salud, pero tuvo muchas dificultades con el sistema de salud. De hecho, toda la medicina que le dan a tiempo es por una tutela integral que tuvo que poner en nuestro sistema de salud. Otra conclusión que pues yo saco de esto es que a los enfermos se les debe preparar muy bien, informar muy bien de las condiciones relacionadas con su enfermedad crónica. Es decir, no solamente contarles de esa enfermedad y decirles que es grave, sino mostrarles, hacerles talleres, llevarles testimonios, personas que les cuenten lo que les pasó por no adherirse a los tratamientos farmacológicos, por no adherirse a las invitaciones y a los consejos que les da pues todo el equipo de salud, y por no poner ellos también de su parte desde esa autoeficacia y ese control percibido, como lo llaman en el artículo. Bueno, compañeros, muchas gracias. Espero pues que te haya sido útil y de provecho para ustedes esta
artículo comparado con el caso del paciente FMC y que tengan un feliz fin de semana.